Dios te bendiga una vez más. Cada domingo hay una lección que obviamente impacta tu vida y la de tu familia, la de los tuyos. Y no es menor cuando nos reunimos para adorar el nombre del Señor y para aprender también de su palabra. Quiero tocar en esta mañana algunos aspectos que son importantes con respecto a las lecciones que estamos viendo en Deuteronomio. Y hoy nos vamos a referir principalmente al capítulo 13 de Deuteronomio. Sin embargo, vamos a tocar algunos aspectos anteriores también, independiente de que las lecciones anteriores se hayan tocado. Te invito a que oremos al Señor un momento. Padre eterno, Dios de toda gracia, Dios de toda misericordia y Dios de toda consolación, clamamos a ti, Señor, en este día, para que tu gracia y tu favor sea sobre cada uno de nosotros. Dirígenos, oriéntanos, fortalécenos, Señor, en medio de los tiempos. Llénanos de ti, de tu presencia, para que podamos, Señor, seguir avanzando y seguir creciendo en el conocimiento tuyo y en el conocimiento de tu palabra. Agradecemos todo en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Entonces vamos a ir viendo algunos de estos aspectos. El capítulo 12 de Deuteronomio está terminando en el verso 31 con una premisa muy importante. Dice, no harás así a Jehová tu Dios, porque toda cosa abominable que Jehová aborrece, hicieron ellos a sus dioses, pues aún a sus hijos y a sus hijas quemaban en el fuego a sus dioses. Cuidarás de hacer todo lo que yo te mando, no añadirás a ello, ni de ello quitarás. Estos versículos finales agregan algo más con respecto al asunto de la idolatría. Los israelitas no solo se les manda a ellos destruir todo altar o toda imagen pagana, sino que ni siquiera deben pensar en llegar a adorar al Señor de la manera y con las cosas que los demás lo estaban haciendo o las demás naciones o pueblos alrededor de ellos lo hacían. ¿Por qué? Porque cada cosa que ellos hacen, dice estos versículos finales del capítulo 12, lo que ellos hacen a sus dioses, Jehová las aborrece, el Señor las aborrece, pues aún a sus hijos y a sus hijas quemaban en el fuego a sus dioses. En el capítulo 13 comienza entonces, cuando se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueños y te anunciare señal o prodigios, y si se cumpliera la señal o prodigio que él te anunció diciendo, vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosle, no darás oído a las palabras del tal profeta, ni a tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está probando, para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Encontramos una premisa bastante importante en el capítulo 18, verso 22, con respecto a un falso profeta, ¿ya? Porque frente a una pregunta, ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová nos ha hablado? Y la respuesta simple y lógica es si el profeta hablara en nombre de Jehová y no se cumpliera lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción le habló el tal profeta y dice, no tengas temor de él. Qué importante, dice, y no tengas temor de él. La palabra de Dios siempre son firmes. La palabra de Dios siempre tiene un cumplimiento.
Recordemos que no habrá de pasar ni una jota ni una tilde de sus palabras que no queden sin un cumplimiento. Por lo tanto, ¿cómo podría ser verdadero o un profeta si su profecía no se cumpliera? Y en este caso menciona Deuteronomio 13 que Jehová vuestro Dios os está probando para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón. Lo que vemos entonces principalmente en esta lección es que hay líderes que muchas veces impactan eh, a muchas personas y no todos estos líderes son guiados por Dios. Moisés advierte entonces a los israelitas acerca de los falsos profetas que fomentaban, ¿no es cierto?, la adoración de otros dioses. Pueden parecer muy atractivas algunas de estas cosas o muy atractivas, ¿no es cierto?, y muy inspiradoras las cosas que muchas personas, mucha gente dice. Pero debemos entonces juzgarlas para saber si concuerdan o están acordes con la palabra de Dios. Hoy día hay muchas personas que dicen hablar de parte de Dios. Debemos poner entonces mucha atención si están diciendo o no están diciendo la verdad. ¿Es Dios, no es cierto, el enfoque central de sus vidas o lo están haciendo por mera presunción? ¿Están estas palabras adecuadas conforme a lo que conocemos nosotros del Señor y lo que conocemos de su palabra? Entonces, puede ser muy persuasivas y mientras los dirigen a algunas personas hacia ellos mismos, es posible entonces decir cosas a lo mejor muy correctas, pero no estar, ¿no es cierto?, en una base de la palabra del Señor. El tema de los falsos profetas a veces llega a ser o se considera muy complejo. El capítulo 13, que es el que continúa con estos aspectos de la idolatría, exhorta a tener un mayor cuidado con los profetas y a examinarlos con un mayor rigor. ¿Por qué? Porque aun cuando pudiera cumplirse la señal o el prodigio que anunció, todavía podría llegar a ser falso profeta. Es decir, si un profeta es de Dios, se cumplirá lo que anunció, pero no todos los que se cumplen son profecías necesariamente o profetas de parte del Señor. Lo que Deuteronomio está considerando, ¿no es cierto?, es cómo le ponemos nosotros oído a ese tipo de profecías o a ese tipo de inspiraciones cuando nosotros consideramos, en alguna manera, consideramos que hay gente que son llevados principalmente a una idolatría, a una falsa adoración y a una falsa adoración a Dios. Entonces consideramos parte de ello que a los israelitas se les había advertido que no escucharan a estos falsos profetas o cualquiera que tratara de hacerlos adorar a otros dioses, aun cuando esa persona llegara a ser un amigo íntimo o aún un poco más, un miembro de la familia. A menudo la tentación de abandonar los mandamientos de Dios llega entonces a infiltrarse en una forma astuta aún en nosotros. Puede que no llegue en una manera anunciante, ya como un grito de advertencia, sino en una forma susurrante.
Y esto puede parecer muy persuasivo, puede venir de alguien a lo mejor también cercano. Una ciudad que rechazaba completamente a Dios, eh, esto viene del capítulo 12, tenía que ser en alguna manera destruida para que no se extraviara el resto de la nación. Entonces en ello derribaban los altares y derribaban todas aquellas cosas que eran falsas y que no eran verdaderos. Si nosotros tuviéramos que aplicar alguna de estas lecciones a nuestra vida actual, a nuestra vida diaria, ¿cuáles serían entonces las premisas que nosotros debiésemos usar? ¿Cuáles debieran ser aquellas cosas que en alguna manera también pueden traer una consecuencia en la vida cristiana? Hoy en día hay adoración falsa, sí, como siempre lo ha habido, y en estos tiempos mucho más. Debiéramos entonces también considerar este tipo de cosas. Es increíble que la presencia a veces de señales o de prodigios pudieran resultar altamente engañosos si no llegamos a ser cuidadosos y a discernir el mensaje que se esconde o que está escondido detrás de esas señales. Pablo le advirtió a los Gálatas: mas si aún nosotros, dice, o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que hemos anunciado, sea anatema. Eso está en Gálatas capítulo 1, verso 8. Y en la segunda carta a los tesalonicenses les habla acerca de la manifestación del hombre de pecado. El apóstol Pablo advirtió que el advenimiento de aquel, ¿no es cierto?, sería con gran poder, señales y prodigios mentirosos. Encontramos entonces esta palabra en segunda de Tesalonicenses, en el capítulo 2, verso 9. La pregunta que va surgiendo es si los prodigios mentirosos son reales o no, o no, o no siendo reales. Hay una cosa que es importante aquí. ¿Cuáles son las cosas que conducen en alguna manera a una mentira? Entonces, ¿cómo podemos nosotros mirar cuáles son los resultados finales de aquellas cosas? ¿Qué es lo que queda como un buen fruto de una palabra? ¿Quedamos con un amor mucho más profundo hacia nuestro Dios? ¿O simplemente nos vamos en pos de ciertas cosas como una idolatría? Hoy en día nosotros pudiéramos decir que hay muchas personas que siguen también al hombre o siguen al profeta, pero no siguen a Dios. Y no están dispuestos a recibir de la palabra de Dios. Reciben en alguna manera lo que dice Pablo, un espíritu engañoso, porque habrían de creer más a la mentira que a la verdad. Entonces vemos que los resultados finales en muchos casos no son los mejores. ¿Qué hacemos entonces? ¿Quedamos alabando a los hombres y centrados en alguna manera en los grandes ministerios o en las grandes cosas o en alguno de los prodigios que alguien pudiese, ¿no es cierto?, manifestar o hacer? ¿O quedamos corriendo detrás del Señor y alabándole a Él? Hoy en día el dinero, la fama y el prestigio es el factor determinante en algunas personas para seguir adelante. Nosotros amamos a Dios. Entonces nuestro Dios habremos de amarle con toda nuestra alma, con todo nuestro corazón y con toda nuestra mente. Porque no servimos a dioses ajenos. No tenemos un altar y si alguien lo tuviera, lo importante es que pueda derribarlo. Hoy en día pasan a ser altares de adoración en el corazón. No lo decimos para que alguien encienda velas, haga peregrinaciones u otro tipo de cosas. Lo decimos con mucha honestidad, con mucha sinceridad,
que a veces en el corazón se albergan muchas veces idolatrías. Idolatrías que han de continuar. Por ejemplo, hay algunas cosas que vienen como herencias familiares, que lo hacían los antepasados, lo hacían sus ancestros, y por ende entonces muchas personas continúan con ese tipo de cosas y continúan con una idolatría que no es al Señor y aman a lo mejor cosas y aún, ¿por qué no decirlo?, hasta de las cosas de los muertos. Dios nos ayude para tener una adoración genuina, para tener una adoración real, para seguir al Dios de la Biblia, aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, aquel que tiene un cuidado extremo de cada uno de nosotros. Es por ello entonces que nosotros consideramos que esta falsa idolatría en alguna medida debe terminar en las vidas y en los corazones de las personas para llegar a amar a un Dios verdadero, a un Dios genuino, a un Dios real. Porque todas las demás cosas tangibles, imágenes o aquellas cosas que se puedan crear, que el hombre en sí pueda crear. Me gusta mucho un pasaje que hay allí del profeta Jeremías en el capítulo 10. Y dice, porque el leño del bosque cortaron con manos de artífice, con buril lo hicieron. Lo tallaron, tienen pies y no caminan, tienen oídos y no oyen, tienen bocas y no hablan. Pero esa idolatría puede llegar a ser externa y en alguna manera la persona puede dejarla, abandonarla o continuarla. Pero aquellas que están en el corazón o en la mente y continúan durante años en la vida de la persona, esa es otra cosa. Y esa es la que cuesta en alguna manera que alguien pueda terminarla, que alguien pueda desarraigarla, que alguien la pueda sacar de su vida. Dios nos ayude y nos continúe ayudando en este tipo de cosas. Miramos entonces la presencia de señales que ya hablamos, el creer a la mentira y no a la verdad, los resultados finales. ¿Cómo amamos entonces nosotros al Señor? Porque podemos nosotros decir cuál es la verdad de todo. Si nosotros vamos a la palabra del Señor, nos encontramos con algunos textos que son muy importantes. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Nadie puede venir al Padre si no es a través de la persona del Señor Jesucristo. ¿Cómo amamos entonces a nuestro Señor y cómo amamos nosotros también la verdad? El Señor Jesucristo era la verdad plena. Él manifestaba, ¿no es cierto?, que Él era el Cristo, que Él era el que había de venir. Lo señaló Juan, es señalado en muchas partes de la Escritura como aquel que habría de venir. Creemos entonces a la verdad. ¿Por qué Dios permitiría entonces, como lo dice Deuteronomios capítulo 13, y nos preguntamos cómo Dios podría permitir que un falso profeta manifieste algunas señales reales? Porque cuando lo permite, lo dice el verso 3, Jehová vuestro Dios os está probando para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con todas vuestras almas. ¿Para qué habría de probarnos entonces el Señor? Para que se manifieste si realmente somos puros, somos nobles, somos interesados, o llegamos a ver, ¿no es cierto?, un aspecto muy egoísta de nuestra parte, donde se manifiestan única y exclusivamente nuestros propios intereses. ¿Cómo podríamos saberlo sin una prueba? Miremos, por ejemplo, lo que
en una forma básica y sencilla lo que son los exámenes. ¿Cómo podrían probar si una enfermedad o algo se está manifestando en el cuerpo de una persona? Haciéndole exámenes, haciéndoles pruebas. Y esas pruebas pueden arrojar, en alguna manera, si lo que el médico o la persona está diciendo tiene razón o no tiene razón, al probarlo de alguna forma a través de esos exámenes. Quizás es un ejemplo simple, pero ¿cómo pudiera entonces guiar y conducir al pueblo del Señor un falso profeta? ¿Cómo podría llegar a introducirse en medio de una congregación o en medio de su pueblo una idea falsa, una costumbre falsa o una idolatría? Eh, y en ello llevar a la gente hacia otros lugares. Mirando el verso 5 del capítulo 13, dice: tal profeta o soñador de sueños ha de ser muerto, por cuanto aconsejó rebelión contra Jehová vuestro Dios, que te sacó de tierra de Egipto y te rescató de casa de servidumbre, y trató de apartarte del camino por el cual Jehová tu Dios te mandó que anduvieses, y así quitarás el mal del medio de ti. Trató de conducir al pueblo, de llevar al pueblo del Señor, de guiarle, de aconsejarle con respecto a una rebelión. Es lo que el Señor allí no está permitiendo. Entonces, parece fuerte, parece difícil, parece incomprensible de pronto que la Escritura diga algunas cosas como la muerte de la persona. Pero ¿cómo quitas el mal? ¿Cómo quitas en alguna manera la idolatría del corazón y de la mente que a lo mejor te ha embargado o que a lo mejor a alguna familia lo lleva por tradición, por costumbre durante tantos años? ¿Cómo lo desarraigas? ¿Cómo lo sacas? ¿Cuál es el discernimiento que puedes usar frente a eso? Si nosotros fuésemos llevados o conducidos a apartarnos por una idolatría o por una costumbre o una forma no genuina, entonces, ¿qué haría Dios frente a eso? Yo entiendo que Dios nos sigue amando y nos va a amar siempre. Sin embargo, nosotros debemos ser fieles a Él, continuar por el camino recto y llegar a apartar aquellas cosas que en alguna forma, en alguna manera, están haciéndonos daño. Dios nos ayude, Dios nos guíe frente a estas situaciones. Entonces, vemos que este capítulo 13 nos habla principalmente frente a estas cosas que son y están permanentemente en la vida de una persona. Como ya lo dije, como parte de una herencia, de unas costumbres, de una forma, en cuanto a lo familiar, como también en cuanto a aquellas cosas que una nación puede estar haciendo. Dios nos ayude para que entendamos de una buena forma que es Dios quien nos puede estar probando, a lo mejor incluso frente a todas aquellas cosas engañosas, frente a todas esas cosas que la gente hoy día puede seguir. No sigamos en pos de ello, sigamos a nuestro Dios. Él tiene palabras de vida, Él tiene palabras de esperanza, Él tiene palabras donde usted y yo podemos refugiarnos en Él, y bajo sus alas estaremos seguros. Permítame orar por usted un momento. Dios y Padre, esta mañana clamamos y pedimos, Señor, para que los hogares, las familias, las personas que le conocemos
podamos adorarle en espíritu y en verdad, podamos tener un corazón y una mente abierta y sincera para lo que usted quiere ministrar y compartir en nosotros. Apártenos, Señor, de toda idea engañosa y de toda situación anómala y ajena, por muy interesante que se presente. Guía a la familia, principalmente a los hijos, a los niños, a los adolescentes, a los jóvenes, para que el día de mañana, Señor, podamos tener una congregación saludable y una palabra de vida, una palabra de esperanza. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.